Buenas tardes a todos y todas y y bienvenidos a esta nueva videotertulia de la Facultad de Educación. Este mes, como ustedes saben, celebramos el Día de la Comunidad y hemos pensado que una manera de celebrar este día es hablar de español que hablamos nosotros aquí en nuestras islas. Y para hablar del español de estas islas, pues no hay mejor persona que Humberto Hernández. Humberto Hernández es, además de un buen amigo, eh, el presidente de la Sociedad Canaria de la de Jesús, casi no lo De digo, la Humberto, Academia de Canaria la de la Academia Lengua. Canaria de la Lengua. Fíjense ustedes, estamos hablando de nuestra lengua y yo no sé hablar nuestra lengua. Es tremendo, ¿no? Son los nervios del directo. Pues tenemos aquí a Humberto, que es, como les digo, un gran profesional del que yo no tengo sino buenas palabras. Lo conozco desde hace muchísimos años cuando coincidimos en la antigua escuela de magisterio. Éramos jóvenes profesores con muchas ganas de hacer cosas y desde luego Humberto ha hecho muchísimas cosas por la educación en estas islas y muchísimas cosas por el español que hablamos nosotros. Y hoy cuento también con la compañía de mi querido colega y amigo Antonio Sosa también, que es no solo profesor de lengua española, sino además discípulo de Humberto. Y hoy vamos a mantener una conversación que va a poner la variante canaria, de la variante del español que hablamos aquí en Canarias, en primer lugar. Así que Antonio se va a encargar de presentar a Humberto de manera formal, porque yo lo he hecho muy de manera informal, y simplemente mostrar mi gran alegría de poder estar en compañía de estos dos amigos y excelentes profesores. Bueno, yo de Humberto guardo un gratísimo recuerdo. Aparte de presentarlo formalmente, tengo que decir que efectivamente, igual que de Plácido, fui alumno y fue uno de los que me hicieron realmente apreciar la lengua y la literatura española, ¿no? Humberto es una persona que se ha dedicado desde el principio a enseñar, es un comunicador nato además, porque tiene además esa voz que sabe expresar y que sabe comunicar. Maestro, ha sido profesor de la facultad, también de nuestra escuela universitaria de formación del profesorado, cuando lo fue en aquel momento. Fue director también de la escuela. Eh, Profesor, vicedecano y decano de la Facultad de Periodismo, de Ciencias de la Comunicación. Y aparte de eso, bueno, autor de innumerables libros, es un lexicógrafo de lo más preciado en el panorama internacional, ¿no, Humberto? Creo yo. Eh, es ha sido autor de diccionarios, de revisor de diccionarios, autor de libros, de artículos, ha impartido talleres, aparte de elaborar también libros de texto, ¿no? Y demás. Y bueno, el currículum, yo cuando uno se enfrenta al currículum de Humberto, no sé, casi es preferible leerse El Capital de Carlos Marx, ¿no? Terminas antes, porque cuando empiezas a descargar PDF, digo, mi madre, digo, esto no se acaba nunca, ¿no? Los Y años, Antonio, muchos años. los años y la dedicación y la pasión, ¿no? Porque yo recuerdo aquellas clases en las que todavía se podía fumar, ¿eh? Y Humberto subió en la tarima hablando y la clase era, ustedes, claro, ya los antitaurinos no les gustará el símil, pero yo me acuerdo cuando veían uno una corrida de toros y el toro se quedaba atontado detrás del capote o de la, ¿eh? Y se movía así, y Humberto nos tenía a todos igual, ¿no? Íbamos detrás de él como, a ver, ¿y ahora qué viene, no? ¿Y ahora qué viene? Y ya, a mí me diste crítica literaria e historia del español. Y la verdad que para mí fue un descubrimiento, ¿no? Todo aquello. Fue realmente enfrentarme a lo que es la belleza y la funcionalidad también de la lengua y de la literatura, ¿no?
Y entonces, nada, yo me encuentro como otra vez en clase con estos profesores. y hoy queríamos poner sobre la mesa, Humberto, ya como decía Plácido, pues esta tarde la variedad canaria del español, ¿no? Lengua española, lengua castellana. ¿Qué nos puedes precisar sobre esa no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa confusión, esa dicotomía, apórtanos un poquito de tu visión. Buenas tardes. Bueno, con mucho gusto participo de esta tertulia sobre el español de Canarias. No estoy de acuerdo con varias cuestiones de la presentación. La persona no es probablemente hay gente que sabe mucho más que yo del español de Canarias, con toda seguridad, seguro. El pretexto para hablar del español de Canarias es magnífico. En torno a la celebración del Día de Canarias, creo que nuestro patrimonio cultural más significativo es nuestra modalidad lingüística. Y desde luego la situación comunicativa es magnífica. Estoy encantadísimo de estar con ustedes, Plácido, Antonio, por muchísimas razones que tampoco vamos ahora a enumerar. Aunque si hubiese oportunidad, pues la desgranaríamos. Sería muy divertido, ¿no? Por lo pronto agarraríamos, ¿no, Antonio? Agarraríamos la guitarra, el timplillo y... No, hombre, te diré. No te cuento. Bien. ¿Qué es el español de Canarias? ¿O qué hablamos en Canarias? ¿O qué es la lengua española? Pues la lengua española es un sistema semiótico, un sistema de comunicación en el que se manifiesta el lenguaje, ¿no? Que es la facultad de comunicarse, la capacidad mayor que tenemos los seres humanos, y está constituida por un conjunto de modalidades, ¿no? El español es una lengua extendida en vasto territorio, ¿no? Como lo es el inglés, por ejemplo, ¿no? Y por razones, en fin, que si quieren entramos más tarde, ¿no? Pues ese español extendido desde el norte peninsular hasta el Cabo de Horno, hasta el sur de Hispanoamérica, de Sudamérica, ¿no? Pues presenta modalidades por diferentes razones, ¿no? Pero modalidades que no han hecho en absoluto que no se produzca la comunicación entre un chileno y un mexicano, ¿no? Ni entre un canario y un castellano. En realidad lo que existen, pues eso, son modalidades. ¿Cuántas modalidades? Pues en principio tantas modalidades como hablantes. Hay pues 500 millones de hablantes, pues 500 modalidades. Eso sí, por una razón de economía, para afrontar el problema, normalmente lo que hacemos es hacer grupos con los hablantes que tienen una gran afinidad y constituir lo que llamamos hablas locales y luego los dialectos y luego los macrodialectos o lo que sea, ¿no? En español, por ejemplo, pueden perfectamente dividirse dos grandes macrodialectos, que es el español europeo, el español centro-norte peninsular y el español meridional, que es el español de parte de Andalucía, Canarias, Hispanoamérica, ¿no? Vamos, luego si quisiéramos precisar todavía ámbitos con características más afines, pues podríamos llegar incluso, a mí me gusta esta clasificación, pues la veo muy lógica, ¿no? Podríamos detectar claramente 5 modalidades en el español americano y 3 modalidades en el español europeo. Fíjense qué curioso, 5 en el español americano, tan inmenso, ¿no? Y 3 en el europeo, tan pequeñito en relación con el americano, ¿no? Pues en el español americano, ¿qué detectamos? Pues además todos estarían de acuerdo conmigo que todos somos capaces de reconocer una modalidad lingüística del español que se habla en el Caribe, en el Caribe. Uno oye hablar a un puertorriqueño, a un cubano, identifica ciertas peculiaridades por las que uno podría decir, este es cubano. Hay otra modalidad que se observa, que se habla pues en México, por ejemplo, y en Centroamérica, también con una serie de características fácilmente identificables. Otra modalidad que también, que si identificamos ahora y estamos familiarizados con ella, el español de los Andes, ¿no? ¿Quién no conoce ya hoy un ecuatoriano, un boliviano, un peruano y sabe perfectamente identificar esa modalidad? Otra modalidad. La otra modalidad inmensa también, grandísima, que es la modalidad de Argentina y que podríamos llamar el español de La Plata, ¿no? Argentina y Uruguay, y luego el español chileno. Son las 5 grandes modalidades perfectamente identificables en el español americano.
de ellas, ¿cuál es la mejor? Pues todas son buenas y depende de los hablantes, ¿no? En América suele decirse que el mejor español es el colombiano, depende, ¿no? Yo conozco colombianos que lo hacen fatal y colombianos que lo hacen muy bien, ¿no? En fin, se me ocurre, Héctor Abad Faciolín es un colombiano que lo hace muy bien y fulano de tal y cual es un colombiano que lo hace fatal, ¿no? No voy a dar nombre en este caso para no herir a nadie, ¿no? Pues lo mismo ocurre en fin, en otros ámbitos. En el español europeo nos encontramos con tres grandes modalidades. La modalidad yendo del sur al norte, pues nos encontramos con la modalidad canaria, que es una modalidad perfectamente identificada, independiente. Mucha gente la incluye dicen el dialecto andaluz y canario. No, perdona, no. Canario es una modalidad perfectamente identificada porque tiene sus características propias y además, subjetivamente, intuitivamente, algún foráneo sabe cuándo se habla canario y cuándo se habla andaluz. Por lo cual, el andaluz es otra modalidad del español. Y por último, ya nos encontramos con la modalidad del centro norte peninsular, que es el español septentrional o español castellano. Otra cosa es que por la polisemia de la palabra castellano suele identificarse muchas veces que esa modalidad es igual a español. No, es verdad que español, que castellano puede significar modalidad del español hablado en Castilla y puede significar lengua española. Significa las dos cosas y dependiendo del contexto, pues tiene un significado u otro, ¿no? Lo que no puede hacerse por mor de esta polisemia es entender que el español castellano es el español. No, perdona, el español castellano es una modalidad del español. Buena o mala, pues lo mismo que hablamos con el colombiano, buenísimos hablantes del español castellano y malísimos hablantes del español castellano. Vamos, buenísimos hablantes, pues en fin, hombre, qué sé yo, pues por estar leyendo ahora últimamente, pues leía artículos o novelas de Javier Cercas, por ejemplo, en fin, magnífico español castellano, horroroso español castellano, pues en fin, ahí podría dar nombre, pero vale, basta con que ustedes pongan esta tarde en una cierta cadena de televisión para que encuentren a castellanos hablando horriblemente mal, ¿no? ¿Entiendes? Eso sí, con interdentales que mucha gente entiende que son pronunciaciones prestigiosas con vosotros, con tal, pero desde luego con cantidad de laísmos, leísmos, loísmos y disparates, falta de cohesión, falta de coherencia en aquellos mensajes que hacen que ese español castellano sea nefasto, ¿no? ¿Cuál es el mejor español? Pues, en fin, el que nosotros, el que cada uno de nosotros... El que hablas tú, el que hablamos nosotros, ¿no? El que hablamos todos nosotros, claro que sí. Yo cada vez me asombro cuando me dicen, no, es que, no, pero si yo en situaciones, bueno, sin ir más lejos, hace unos días se celebró un espectáculo al que asistí entre Geray Rodríguez, querido amigo y compañero en las tareas académicas, que muchos conocen en el mundo del espectáculo porque es un magnífico verseador, ¿no? Sí. Y este chico muy famoso en el mundo también de la improvisación que se llama, a ver, la persona más reconocida en este mundo de la improvisación en el ámbito, bueno, en fin, español de la península, ¿no? Pues yo creo que sinceramente si me dicen, a ver, ¿cómo quedó este enfrentamiento? Pues Geray le ganó a este hombre por goleada, ¿no? O sea, en todos los sentidos, por su expresión, por su inteligencia, en fin, por muchas cosas, ¿no? No por ser aquel usar una modalidad castellana lo hizo mejor que Geray. No, ni en otras ocasiones, pues uno ve en debates y lo que sea que en fin, es verdad. También podemos poner, en fin, ejemplos horrorosos, ¿no? De canarios hablando en público, ¿no? Por este sentimiento de complejo que se dice que tenemos. Yo no creo que lo tengamos ese complejo, eso depende también de cada cual, que tiene sus razones perfectamente justificadas. Y si quieren, para no seguir yo dando la lata con esta cuestión, detenemos en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que hay razones para que mucha gente pueda sentirse acomplejada o inhibida o cosas por el estilo, no lo sé. Sí, yo te iba a comentar precisamente que algunas veces en las redes sociales, cuando has mencionado esto del complejo, yo estoy de acuerdo contigo, que no creo que sea exactamente un complejo, pero sí es verdad que hay a veces cierta inseguridad a la hora de expresarse, sobre todo en público, ¿no? Y el otro día estuve leyendo en las redes, bueno, comentarios sobre uno de las colaboraciones tuyas en la prensa, donde mencionabas precisamente el artículo del Decálogo del Español de Canarias, que toca casi todos los temas importantes, creo yo, o necesarios
ahora mismo que deben estar sobre la mesa, ¿no? Para todos los canarios, referido precisamente a nuestra herramienta de comunicación, ¿no? Había gente que comentaba en las redes que como que nosotros no tenemos complejo y tal. Era como una especie de malinterpretación y entonces yo quería, de lo que tú habías dicho, yo quería que un poquito que aclararas eso, porque realmente la intención no es decir que somos unos acomplejados, es decir que, bueno, que hay personas que muchas veces se sienten inseguras a la hora de hablar en público, pero es más por la situación de hablar en público que por otra cosa, ¿no? Pero esto del complejo, me gustaría que profundizaras un poquito más en el concepto que tú querías aclarar en ese artículo, para que la gente no lo malinterpretara, porque considero que es importante, ¿no? Sí. O sea, bueno, yo de entrada advierto que no soy especialista en sociolingüística, que es un área dentro de la lingüística muy desarrollada, ¿no? La cuestión de las interferencias entre modalidades lingüísticas, entre lenguas, en fin, las actitudes lingüísticas de los hablantes, ¿no? Pero bueno, como filólogo creo que puedo opinar en este sentido, y tengo mis teorías al respecto, ¿no? Una cosa es ser acomplejado, reconocerse uno que tiene una deficiencia, en fin, y eso es inevitable, concha, mira, pues en fin, tengo este déficit, y en fin, y tengo ese complejo, ¿no? Y otra cosa es que nos acomplejen. No tengo ningún déficit, pero me hacen creer que lo tengo. exacto. Entonces yo creo que en Canarias lo que ocurre en relación con la lengua es que nos han hecho creer que tenemos deficiencia. O sea, y vamos, esto no es una acepción que me invente del verbo acomplejar, ¿no? Uno puede estar acomplejado y puede ser acomplejado. O sea, nos han inducido para que seamos acomplejados, directa o indirectamente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues enseñándonos una modalidad lingüística que no es la nuestra. Esto es en fin, ocurre aquí. Y uno va a un colegio, y yo tengo la experiencia de estar en Sudamérica, en cualquier zona, argentina, venezolana, cubana, y se enseña el español venezolano, el español argentino, el español. Un argentino jamás dudaría en usar el vos, el voceo, en lugar del tú, vos cantás, no, en absoluto. Aquí, sin embargo, tenemos el complejo, nos han hecho creer que el vosotros en lugar que el ustedes en lugar del vosotros es un error, o que la S en lugar de la Z es erróneo. O sea, nos han estado enseñando el español con una norma que no es la nuestra. Esa norma es la norma del español de la que antes hablábamos, del español castellano. Ustedes imagínense que un canario llegue a enseñar la norma del español canario a México, por ejemplo. O la norma del español canario, y diga, no, aquí no se dice eso, asomarse, aquí es alongarse. No, usted, perdón, alongarse lo dirá usted en Canarias, pero aquí no. O sea, no se puede imponer una norma dialectal en otra modalidad dialectal. Eso ha ocurrido en Canarias, históricamente. Y la mayor influencia, que yo considero una interferencia, es la de los medios de comunicación. En cualquier modalidad lingüística, la mayor influencia, incluso la que consigue que un dialecto tenga su estándar, su norma, son los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales. ¿Qué ocurre aquí en Canarias? Pues que estamos recibiendo permanentemente la norma del español del centro norte peninsular. La norma de la patata, la norma del vosotros, la norma de la caza, la norma, etcétera, ¿no? Entonces, esa para el hablante, vamos, normal, en fin, vamos, no tiene por qué ser filólogo ni no filólogo, hablante normal, esa norma que está percibiendo constantemente es la norma que para él tiene mayor prestigio. Entonces, eso es lo que va creando una serie de inseguridades. El ciudadano normal no sabe si es más correcto. Jolines, que en la tele dicen zapato y dicen ceniza, y dicen vosotros en lugar de ustedes, y dicen, en fin, autobús en lugar de guagua. ¿Qué es lo que hago yo? Pues esa sensación de inseguridad a la hora de elegir una norma u otra norma, nuestra norma o una ajena, es lo que puede crear esa idea de que el hablante canario lo hace mal. Y lo hace mal si se hace así. Claro que lo hace mal. Claro que lo hace mal. Hace unos días estaba yo en un restaurante con una pareja de amigos recién llegados, y el camarero, en fin,
creo que no sé, no, de aquí, de las islas, no voy a dar más datos para que no se le identifique, aunque de todos modos yo se lo dije luego a él. Él me pregunta, bueno, por fin Humberto, don Humberto, o sea, como ustedes qué quieren. No, Humberto, no, me llamo Humberto, sí. Entonces me dice, ustedes por fin, ¿qué van a tomar? Le dije, no, pues, fulano, ponnos esto y el vino, bueno, ya tú conoces mis gustos y tal. Entonces, y se dirige luego a la otra pareja, que no eran conocidos en el restaurante, y les dice, ¿y vosotros qué queréis? Digo, coño. Y ahí vosotros, por tanto de vosotros. Bueno, pude concluir que mi querido amigo, el camarero, al que aprecio muchísimo y, en fin, y lamento usar este ejemplo. No lamento, ¿no? Porque luego hablé con él sobre este asunto. Él estaba convencido de que con aquel vosotros estaba dirigiéndose con mayor cortesía que con el ustedes. Sí. O sea que Sí. ahí está el error. Ahí está el error. No es que haga uso del vosotros. Yo no veo mal que un canario haga uso del vosotros. Si quiere, vosotros cantáis. Disparatado sería que diría vosotros cantan, ¿no? Eso es un disparate, ¿no? Sí. Pero que usar el vosotros, perfecto, siempre y cuando sea capaz de distinguirlo del ustedes. El vosotros todavía, mi abuela usaba el vosotros y no pasa nada. Sí. Pero hoy no es lo normal el uso del vosotros, y menos si el vosotros se utiliza con ese valor de cortesía. Ahí es donde surge el problema y donde surgen las inseguridades. Déjame que te cuente una pequeña anécdota, Humberto. Cuando yo era un joven profesor, tenía colegas que cuando los niños se les sublevaban, ¿no? Como los trataba siempre de usted, para controlarlos, ¿no? Les hablaba de vosotros, porque vosotros tenéis que portaros bien, ¿no? Y entonces, claro, el chiquillo, ¿no? Lo que hacía era, vamos, ponerse en pasarlo modo fatal televisión. con el tuteo, ¿no? Porque como estaba, el tuteo lo consideraba, vamos, el máximo. Y además ese pobre profesor, luego, de lengua, tenía que enseñar el uso del perfecto, ¿no? Y le enseñaba a los niños, en español decimos, ¿cuándo has desayunado por última? ¿Cuándo has visto a tu tía por última vez? O ¿cuándo qué has desayunado esta mañana? Y los chiquillos, claro, decían, perdón, ¿entiendes? Yo nunca he dicho ¿qué has desayunado esta mañana? Yo siempre he dicho que desayunaste. Claro. ¿Y cuándo viste a tu tía por última vez? ¿No? Y claro, esa contradicción entre el libro de texto que imponía una modalidad ajena al alumnado, pues producía este tipo de estrategias de los profesores, ¿no? Pero decir, bueno, pues ahora te voy a tratar de vosotros para que me consideres que estoy usando el ustedes, ¿no? A mí me ocurre con frecuencia. Sí, a mí me ocurre con frecuencia también en clase. No con esa gran frecuencia últimamente, porque lógicamente estamos con la mitad del grupo. Me refiero ya al alumnado universitario, ¿no? La mitad del grupo está en casa y la otra mitad está allí, ¿no? Pero entonces no los veo bien y tal. Pero cuando estoy impartiendo, ¿recuerdas cuando el proyecto de mi asignatura, yo trato en esa asignatura pues de hablar, nosotros analizamos muchas veces entrevistas con niños, ¿no? Entrevistamos a niños y luego analizamos un poquito su forma de hablar. Y muchas veces el alumnado me dicen abiertamente que aquí en Canarias hablamos mal, pero están convencidísimos, muchos de ellos, de que es así. Incluso me lo han dicho algunos y algunas alumnos y alumnas visitantes, ¿no? de otras universidades que vienen a hacer un programa de movilidad aquí, un programa SICUE, pues una de las asignaturas que cogen es la mía, la de didáctica de la lengua, y entonces, pues, es que vosotros habláis mal, porque no pronunciáis la Z. Digo, pero es que, mija, en eso no radica la corrección, ¿no? O sea, hay muchas variables y o sea, nosotros hablamos bien de acuerdo con el lugar donde nos encontramos y en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces es difícil. Luego empezamos a desgranar cuáles son esas características, ¿no? Por lo menos las que yo tengo un poco ya sintetizadas, ¿no? De todo lo que he podido trabajar del español de Canarias, y se van dando cuenta de que efectivamente el vosotros no es imprescindible, ¿no? Ahora, lo que yo estoy detectando últimamente es el cruce, ¿no? Entre el vosotros y el habéis, ¿no? Y el ustedes habéis, por ejemplo. Sí, claro. Claro, ahora se va complicando la cuestión, ¿no? De todos modos, No sé si Antonio, ustedes lo han percibido. yo no tengo esa impresión de que
desde la perspectiva foránea se considere que hablamos mal. Yo tengo, bueno, siempre hay... No, son algunos, eso ha pasado muy siempre hay veces, algún velillo. Claro, Permíteme sí, que utilice este término. Siempre yo que hay algún velillo. Como ustedes, que me he movido por gran parte de las áreas de hispanoparlantes, ¿no? Todo lo contrario, yo he detectado que los compañeros peninsulares me dicen, jolines, qué suave, ¿no? Venga, que lo exponga el Humberto y tal. O sea, al contrario, se me ha valorado mucho en la modalidad lingüística canaria, lejos de considerarla que es mala, ¿no? Todo lo contrario. Lo que habría que decirle a este ignorante alumno cuya culpa hay que atribuírsela a su profesor de origen, ¿no? Es que no hablamos, claro que hablamos mal el castellano, claro, es que el castellano no lo sabemos, la modalidad castellana no lo sabemos hablar, ¿entiendes? Como él también hablaría muy mal el canario con toda seguridad, y habría que llamarle la atención, o sea que no se nos exija que hablemos otra modalidad dialectal que no es la nuestra, ¿no? En absoluto, ¿no? Ahí está el error de base, ¿no? Y lo peor es eso, ¿no? Que desde las instituciones se sigue fomentando que el español modélico es el español castellano. En España, curiosamente, eso no ocurre, digo, en América, eso no ocurre en los colegios argentinos ni venezolanos, ¿no? Siguen apareciendo en fin, los pronombres personales, yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros y ellos. Y entonces, bueno, ¿por qué no ponen nosotros, ustedes y ellos? Y pongan también el vosotros, que es lo minoritario en el ámbito del español. O sea, eso es lo que habría que hacer, ¿no? El libro de texto apareciera redactado en español de Canarias. ¿Cómo vas a decirle a un chiquillo que es normal el ustedes cantan, ustedes salen, y luego que lea la actividad? Bueno, después de ver estas cuestiones, reuníos en grupos de 3, salid al encerado y escribid 4 palabras que tengan el acento en la última sílaba. Coño, en fin, el chiquillo lo vuelve loco, ¿no? Le crea una esquizofrenia lingüística. A ver, que escribid, encerado, pizarra. Pues mire, chicos, pues hay que decir, mira, pero resulta que si hay algo, tenemos que hacerlo, coño. Incluso yo animo a la gente que con cierta emoción, ¿no? Si entre papa y patata, alguna de las dos es dialectal, es patata. Papa la utilizamos 400 millones de personas, y patata la usan apenas 10 millones del centro norte peninsular. Pues, bueno, después de muchos esfuerzos. Cada vez menos. Claro, cada vez menos. Y cada vez menos, porque yo al respecto, ¿no? Hasta hace, bueno, ya por fin el diccionario se ha cedido ante eso, ya pone que patata es un españolismo, ¿no? Concepto nuevo en el diccionario de la academia, que está cediendo poquito a poco, ¿no? Pero lo que es dialectal es la patata, la papa es lo general. Lo mismo que el ceseo, el ceseo es lo general, el yeísmo es lo general, en fin, ¿por qué vamos a reconocer que lo minoritario, que además que en otra época fue lo rústico, lo periférico, a todo hay que decirlo, es lo normativo, lo más próximo al modelo? No, pero no, en cada modalidad dialectal hay un modelo. Hay un modelo del español de Canarias, el que estamos hablando aquí ahora. Este es el modelo de español de Canarias. ¿Cómo vamos a nosotros es que Antonio, Plácido y yo, si quisiéramos, tenemos los conocimientos lingüísticos suficientes en todos los niveles lingüísticos, en el fónico, en el gramatical y en el léxico, para cambiar de norma ahora mismo y empezar a pronunciar las S apicoleolares y las Z interdentales y hacer el uso de vosotros y hablar del encerado y de la patata. No lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer. Es que no hace falta. No merita. Pero, no merita la pena. No merita la pena, pues. No merita la pena. Uno de los problemas... no tenemos ningún complejo, pues tenemos la certeza de que lo estamos haciendo perfectamente bien. Todo hablante nativo, si no se intimida, si no se avergüenza, hablando espontáneamente, lo hará perfectamente bien. Yo siempre me acuerdo de esto, de mi ámbito del sur, aislado, no el de Antonio, el mío estaba más alejado en el suroeste, ¿no? Allá en Guía de Isora. Chico, pues yo tengo mis recuerdos de la modalidad del español hablado por mis padres, por mis tíos. Jolines, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Mi madre, la pobrecita, con aquella formación de aquella escuela de la posguerra, ¿no? Tan humilde y tal, ya me daba lecciones de fonética y de semántica, de verdad que sí. Me decía, oye, chico, que tú no distingues la ella tú no distingues pollo de pollo. Y le decía, coño, mamá, ¿te diste cuenta? Y dice, pues claro que sí me di cuenta, pero nada, está bien. ¿Cómo que está bien, mamá? Dice, sí, está bien, porque es verdad que ella
con sus palabras me estaba indicando que el yeísmo era la forma más, más culta. Es curioso esto, ¿no? El yeísmo es la forma más culta frente a la distinción. La distinción, ella la percibía inconscientemente, aunque siguió siendo distinguidora, la percibía como un rasgo de pueblo, rústico, ¿entiendes? Y me contaba anécdotas que son muy significativas. Me decía así, con razón fulanita, cuando va a Santa Cruz a casa de la tía y vuelve a las 2 semanas, viene ya diciendo pollo y no dice pollo. Y nosotros le decimos, mira la tonta esta. Estuvo 2 semanas en Santa Cruz y ya viene hablando como las niñas finas de Santa Cruz. O sea, había dejado de ser distinguidora. Es curioso, ¿no? Y últimamente, no sé por qué razón, me enfrenté a ver las diferencias en un campo semántico que es muy interesante, que es el campo jactancioso, ¿no? La persona que se jacta de algo, ¿no? Y fui al diccionario a buscar las palabras de ese campo semántico, con arrogante. Que a nosotros ese campo semántico, los canarios, es muy, muy particular porque siempre hemos sentido que nos están acomplejando, ¿no? Entonces, siempre vemos al foráneo como que está lingüísticamente más arriba, ¿no? Y por eso nos hemos inventado esa diferencia entre peninsular y godo, ¿no? No hay más razones que esas, ¿no? Entonces, yo mirando arrogante, altanero, soberbio, prepotente. Coño, los canarios no usamos nada, no decimos fulano es un altanero, ni un prepotente, ni un arrogante. Es que no. Sí, los canarios tenemos un campo semántico perfectamente elaborado para hacer referencia a esa realidad de persona que se siente superior. Miren, alabancioso. Una palabra muy común, por lo menos en mi ámbito. La persona que se alaba, que se jacta de sus virtudes, pero sin afán de nada más que de comunicarla, ¿no? Ese es el alabancioso. Luego tenemos el lechón, el que se la echa, ¿no? El que se la echa mucho. Luego está el curro, ¿no? El curro. Luego, en fin, empecé a desgranar aquellos recuerdos de infancia y juventud con mi madre, ¿no? Y me salió, y digo, contra, pues qué maravilla, ¿no? Y seguí analizando aquel campo semántico, aparte de lo que acabo de decir, del avancioso, de echón o echante, de curro, de fanfarrón. Aparecieron otras palabras curiosísimas, como por ejemplo la palabra parejero, ¿no? El parejero es la palabra. Eso es desconocido en el español peninsular, por ejemplo. ¿Y qué parejero que yo no lo sé? Un parejero, me alegra que me lo preguntes porque estoy viendo que amor es propio. Yo sí lo he oído, pero es propio de la zona mía, ¿no? El parejero es la persona que se intenta comparar con otra que indudablemente es superior a él, ¿no? Entonces él se pone a hablar de medicina con un grupo de médicos y a opinar, ¿no? Porque la vacuna ese es el parejero, ¿no? Ese es el parejero. Y luego está incluso otro elemento más que es el fragilón. El fragilón, otra persona que se jacta mucho, pero se jacta de una serie de características que no posee, ¿no? El fragilón casi está casi lindando con el estúpido, ¿no? ¿Entiendes? El tipo ese que se cree que mira, será fragilón, se cree que todas las chicas del polo están detrás de él. Ese es el fragilón. Pues, bien, esas diferencias de matices entre alabancioso, entre echón, curro, fragilón, parejero, no están en arrogante, ni altanero, ni soberbio, ni nada de eso, que por otra parte ustedes van al diccionario de la academia y verán que están definidos sinonímicamente, mal definidas, o sea que no hay matices diferenciales. Pues fíjense ustedes si esto me puede ser motivo para que yo me sienta orgulloso de mi modalidad dialectal, que es capaz de distinguir entre todas estas posibilidades, o entre el granzón, la zahorra, el picón, el jable y el sable, cosa que tampoco un peninsular puede hacerlo. O distinguir entre los diferentes túnidos, que hay una media docena de nombres para hacer referencia al rabil, al patudo, en fin. Pero, chicos, ¿cómo vamos a avergonzarnos de una modalidad lingüística que tenemos? Ojo, tampoco tenemos que sacar pecho, ¿no? Esto mismo puede decirlo un mexicano, un argentino o un peruano de su modalidad lingüística, pero desde luego lo que no podemos hacer es agachar la cabeza. Eso es lo que Humberto, y yo que soy un poco nostálgico, ¿no? Y a veces hasta me da pena, ¿no? De perder palabras que para mí... Tú sabes lo que es a mí la función poética es una de las funciones del lenguaje que más me encantan, ¿no? Porque siempre lo relaciono con mi infancia, con mi madre también, como tú, y me da mucha pena
que palabras como recoba, que para mí, por ejemplo, es una palabra fundamental, porque era donde me llevaba mi madre como premio los sábados. A mí me encantaba que mi madre me llevaba a la recoba de Santa Cruz. O palabras como arvejas, ¿no? Que me traen a la memoria sabores, ¿no? Texturas, ¿no? O queque, ¿no? Y ya hablaremos de los anglicismos después, que te quiero preguntar un par de cosillas. A mí me parece que esas palabras se están perdiendo, ¿no? Y me da como pena. Eh, no sé, supongo que estoy equivocado, pero perder ese vocabulario a mí me parece una pena. No sé si se está perdiendo. Si algo se te pierde, Plácido, es porque no lo has cuidado bien, ¿no? Lo has dejado en mal lugar. Sí. ¿Entiendes? O sea, si se pierde, es que nosotros lo estamos abandonando, ¿no? Yo creo que hay palabras que se pueden, que es razonable que se pierdan, ¿no? Que se pierdan. ¿Qué palabras? Pues no lo sé, se me ocurre. Las partes de un arado, ¿no? Cuyo léxico es riquísimo. Ya no sabes lo que es el no sé cuánto y la reja y lo que es tal. Chico, pero es que el arado ya no se usa, ¿no? Es normal que eso no se, esas palabras se vayan perdiendo, ¿no? Y queden en los diccionarios como restos del pasado, ¿no? Pero palabras cuyos significados están vivos, como los acabo de decir, como parejero, fragilón o alabancioso, o arveja, si se pierden es porque es culpa nuestra, no es de nadie, no es de los peninsulares ni de la prensa, ¿no? Bueno, de la prensa sí, porque la prensa, por lo menos nuestra prensa, que por cierto ya lo está haciendo, podría revitalizarla, y hablar de las arvejas, y hablar de la recoba, y hablar bueno, en fin, yo con gran alegría todos los días veo que en los titulares de prensa aparecen ya canarismos usados sin comillas, no sé, alongarse, guachinche, chola, en fin, aparecen ya con frecuencia en los titulares de prensa, ¿no? Pues los medios de comunicación, la prensa y sobre todo radio y televisión podrían proponerse junto a nosotros, los hablantes, evitar que esas palabras se pierdan. Yo sigo diciendo en mi casa que vamos a comer unas arvejas compuestas. Yo también. Y si voy a un bar pido arvejas compuestas, y todavía me voy con un grupo de amigos y nos subimos al coche y les pregunto, bueno, ¿y quién va a manejar? Y me dice, ¿cómo dice? ¿Va a manejar? Pues manejar, digo que, ¿entiendes? O sea, nosotros somos los responsables de que esas palabras se pierdan y no las usamos. Mi abuelo Humberto nunca condujo un coche y era taxista. Siempre lo manejó. Lo manejaba. Siempre lo manejaba. Sí. No, yo también. Cogía el maneje, ¿no? Vamos, y ya, claro, casi de forma inconsciente, pues ya uso esas palabras, en fin, que además, por otra parte, no dificultan en absoluto la comunicación con ningún otro hispanoparlante, sea de mexicano, centroamericano, venezolano o argentino. No lo dificulta porque son modalidades que todo el mundo conoce, ¿no? Exacto. Yo creo que hay una confusión entre lo que es la pertenencia política y la pertenencia lingüística, ¿no? O sea, la gente piensa que al ser españoles tenemos que hablar todos igual y, o sea, no se ve realmente un mapa de dialectos, ¿no? No se considera realmente el español como un mapa de dialectos, sino como que nuestra variedad está incluida dentro del español. Yo creo que ahí eso es una de las percepciones que hay que ir cambiando, ¿no? O sea, claro. Nosotros contribuimos con nuestra aportación a enriquecer el español y ya está. Yo creo que es una cosa así, ¿no? Yo, precisamente, a la sazón de lo que estaban hablando, de esas palabras que se pierden, nosotros en casa, por ejemplo, bueno, mis padres ya tienen cierta edad y mis hijas, pues, tienen mucho contacto con ellos. Nosotros prácticamente a diario subimos a verlos, almorzamos con ellos con frecuencia y tal. Y mi hija, la más pequeña, por ejemplo, conserva muchos dichos, muchas frases hechas, muchas expresiones de las que ellos dicen, ¿no? Y en el instituto, a ella, pues, a veces le dicen, es que, Elena, hablas como una vieja. Hablas como una vieja. Ya, ellos, sí. Hombre, expresiones, como decía Humberto ahora mismo, se pierden palabras. Ya la expresión de caer el juro con la chaveta, yo no sé si la habrán oído. O sea, coincidir una cosa con otra, ¿no? O sea, o como lo decían en Weimar, cantidad con condición o algo así. Sí. Ese tipo de expresiones, claro, eso se pierde ya. Eso se pierde. ¿Quién hace vino en un lagar? Pues poca gente. Claro. Utiliza realmente el lagar y poca gente hace vino y poca gente va a
Eso se pierde. Hay otro vocabulario que nace, ¿no? Lógicamente, las Claro, palabras claro, son como las personas. claro, claro. Nacen, se reproducen y mueren. Claro, Bueno, claro, claro, sí, sí. que- Sí, sí. que- No, pero esa idea, bueno, nadie mejor que ustedes, que tienen la gran ventaja de ser, de conocer varias lenguas, ¿no? Pueden dar ejemplos, poner ejemplos a nuestros alumnos de que esta situación no es inédita, no es exclusiva del español, que en el inglés existen también modalidades. Yo me Exactamente. atrevería a decir, Plácido, igual digo un disparate, pero me parece que las modalidades que hay del inglés son, hay más modalidades del inglés que del español, por supuesto. Eso Por creo supuesto. que, Pero, desde luego, ¿no? muchísimas más. Claro, y las diferencias entre Muchísimas el más. inglés británico y el inglés americano son enormes, ¿no? Enorme. Y qué entre el decir del inglés inglés de... americano y el neozelandés o Claro, el de Papúa Nueva Guinea. claro. Y no creo que ningún inglés de ninguna zona dialectal. Yo no veo al presidente de la Organización Mundial de la Salud que habla un inglés, no sé de qué modalidad, pero que yo sé que es otra modalidad, tenga ningún complejo al pronunciar, pues qué sé yo, las vibrantes a lo mejor No, porque los británicas. ingleses políticamente entendieron que su lengua, ¿no? Fíjense que los ingleses ¿cuándo se fundó el Cervantes y cuándo se fundó el British Council, ¿no? Es decir, la importancia política que le dio el Imperio Británico a su lengua, ¿no? Fue, vamos, absolutamente fundamental para el desarrollo de lo que hoy es la Commonwealth, porque ellos cifraron en el uso del inglés, ¿no? la proyección de política de su imperio. Y han regado palabras por todas las lenguas. Igual que nosotros también. Nosotros, Claro. yo creo que el español también ha regado muchas palabras. Claro. A mí me gusta muchísimo hablar de los anglicismos en Canarias, ¿no? Por ejemplo, porque a mí me parecen una demostración de que nuestro pueblo ha estado abierto al mundo. Entonces aquí entraba gente y venía. Entonces, pues claro, tenemos para... Mi madre, hoy estamos muy nostálgicos con la familia, pero me parece que estamos hablando de lengua materna, ¿no? Claro, Se llama lengua materna por algo, ¿no? Entonces mi madre, yo era muy desordenado. Humberto, esto que no salga de la isla, lo sigo siendo. Y entonces ella entraba en mi cuarto y decía, tienes este cuarto como una chercha. Y una chercha, que era un desastre, ¿no? Hasta que yo me enteré que chercha venía de churchyard, que es el osario, donde en las iglesias se tiraban los huesos, ¿no? Y eso se llamaba the churchyard, ¿no? Que es donde estaban los huesos, se tiraban, ¿no? Entonces, claro, ese anglicismo entró en mi casa, no sé por dónde, pero mi madre nunca me dijo que lo tenía desordenado, sino una chercha. Y así tenemos cientos de palabras que hoy ni siquiera identificamos como palabras, ¿no? Como cambullón. ¿Quién identifica cambullón como palabra inglesa si no eres filólogo? ¿No? Pues viene de can, buy, on, board, ¿no? Es decir, y han entrado y se han quedado y funcionan, ¿no? Y lo que no puede ser, me parece a mí, Humberto, es que usemos las palabras inglesas ahora a destajo sin tener en cuenta que hay una correspondiente. Esto de online, ¿por qué hay que decir online? No, yo no entiendo por qué hay que... ¿por qué tenemos que sustituir palabras nuestras por palabras en inglés? ¿Qué te parece a ti ese hecho, Humberto? No, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Las influencias de otra lengua en el español, bueno, eso viene desde que el español, desde siempre, ¿no? Iba a decir desde que el español empieza, el momento en que el español se conforma, ese momento no existe, ¿no? Esto es un continuum, ¿no? ¿Entiendes? Una línea continua, ¿no? Que poquito a poco pues se va diferenciando una modalidad por diferentes razones, ¿no? Y va recibiendo influencias en el español, pues hubo influencias de lenguas de lenguas visigodas, del germano, en fin, luego más tarde del francés, del italiano, en fin, y no pasa nada, ¿no? Y la gente hoy, pues, lo que usa es el germánico perro y el germánico guerra y no usa can ni bellum, ¿no? O sea, que no ha pasado nada, fíjese, ¿eh? Y es español. Hemos desechado las palabras latinas que eran teóricamente las castizas, las puras, ¿no? Y hemos usado las palabras germánicas. Pues bien, eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la lengua española y de la lengua inglesa. Vamos, vayan ustedes en el Webster, pueden ustedes buscar un listado de palabras de tortilla, barranco, casino, etcétera, ¿no? Sí.
Pues digo que esto, ante esto no hay que poner el grito en el cielo, sino simplemente decir, vamos a ver, ¿tenemos hay alguna equivalencia entre este concepto y esto que entre online y la idea de, pues sí, chico, pues en línea, pues en línea, y el brainstorming y el ¿cómo se llama el teléfono móvil, el inteligente, el smartphone? Pues, chico, pues teléfono inteligente y se acabó. O sea, que hay situaciones, en otros casos no, en otros casos En no. otros Pues casos yo, no. en otros casos no. Pues en fin, a mí se me buscar mucha gente dice, no digas que esto es un bestseller. Bueno, pues chica, pues igual ahí por razones de economía lingüística, ¿qué vas a decir? Esto es un libro que ha sido un éxito de ventas, chicos, bestseller. Oye, es que tengo un malestar por razón del cambio horario, ¿no? Pues en fin, ahí pues está perfectamente validado que se diga, ¿cómo se dice? El jet lag. Jet lag. El jet lag. Jet lag. Digo que hay situaciones en las que es perfectamente admisible, ¿no? Y eso, ¿cuándo ocurre eso? Pues ocurre cuando las relaciones con la otra lengua, por diferentes razones, políticas, económicas, sociales, culturales, son muy estrechas, ¿no? Por cierto, el español de Canarias Canarias tuvo relación, no muy estrechas, pero tuvo relación con las Islas Británicas en su momento, y de ahí viene la yerja de Plácido y la yerja del puerto de la Cruz, que también conocerás, que es el cementerio de los ingleses, ¿no? De ahí, que mi familia procede del puerto, ¿no? Claro, entonces, claro. Y en fin, y el queque es un anglicismo crudo ahí. Y bueno, en Las Palmas aún se usa en ciertas zonas naife en lugar de cuchillo, ¿no? Naife, ¿no? El naife y el piche y las papas autodati, las papas quineguas, etcétera, ¿no? O sea, claro que sí. Pero del mismo modo, me parece que nos ponemos la sorpresa, inglés, pero si tenemos un millar de palabras del portugués, Claro. desde alongarse hasta cumplido, heito, Y magua, fañoso, tener magua, etcétera. Y eso qué hace, eso es una colonización lingüística, en absoluto. Eso ha supuesto un enriquecimiento enorme para nuestra modalidad lingüística, ¿no? Y por supuesto para nuestra modalidad lingüística y para el español general. Porque si, como al principio dijimos, que el español general, el español es una conjunción, una integración de dialectos, pues nuestro dialecto está aportando riqueza a esa lengua, ¿no? Como la aporta el peruano, como la aporta el colombiano, el venezolano y el chileno, y incluso el americano, que también ya, antes me olvidé, pero creo que ya hay estudios para hablar de una modalidad del español americano, ¿no? De Norteamérica, ¿no? Creo que sí. Norteamericano. Sí. Norteamericano, sí. Sí, De hecho, ya creo que hay de 45 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Son totalmente un poderío. Yo veo que incluso esas palabras que tú mencionabas ahora mismo, yo por ejemplo, ferruja y ferrugento, ¿no? Que es como más utilizado en el sur, ¿no? De la isla, ¿no? Enseguida te ayudan a localizar a las personas, ¿no? Yo por lo menos, si me llega alguien utilizando ese tipo de palabras, yo digo, bueno, tú que eres de la zona a lo mejor de Adeje o de la zona de San Isidro hacia abajo, ¿no? Usan mucho esas palabras en arico, ferrugento, en vez de oxidado o rumbriento y tal. Te ayudan a localizar. Yo creo que ocurre en todos sitios. Yo me acuerdo cuando era pequeño en Suiza, que la gente de Zurich criticaba y se reían, ¿no? de los de Basilea, porque en Suiza, en el alemán hay 8 vocales, ¿no? Una de ellas es la U, que suena como la francesa, ¿no? Y por ejemplo, el gentilicio de Zurich, que es la capital administrativa, ¿no? Digamos, de Suiza, Zurich, ¿no? Lo que nosotros decimos Zurich. Pues el gentilicio es Zürcher, ¿no? Y de Basilea, que es Basel, es Basler, ¿no? Y entonces los de Zurich se reían, le decían, usted es Zürcher, porque los de Basel no pronuncian esa U, sino la I. Y en vez de Zürcher dicen Zürcher. Y entonces el de Zurich le decía, y usted es Bisler, porque un Bisler es un meón, ¿no? En vez de Basler, usted es Bisler. Entonces, hacían es como siempre el pique ese que existe y tal. Y estamos hablando de un país minúsculo, ¿eh? Estamos hablando de un país que tiene 8 o 10 millones de habitantes, no tiene más. O sea, en comparación con España, ¿no? Es la quinta parte de España y es pues, la 50ª parte de lo que es los hablantes de español, ¿no? De cualquier modalidad. Y de la misma manera que nosotros
tenemos estas diferencias, pues ellos también tienen su mapa y eso. Yo creo que es una cosa que ocurre en todos sitios de forma Claro. natural, ¿no? Lo que La sí hay lengua va que, evolucionando. claro, lo que sí hay que potenciar, creo que, bueno, eso todos creo que lo hacen, lo hacemos, ¿no? Es potenciar, es que el aprendizaje lingüístico, ¿eh? Del mismo modo que a todos nos gusta hablar español y inglés, español, inglés y francés, español, inglés y alemán. Cuanto más lenguas mejor, pues cuanto más modalidades del español hablemos mejor. O sea que no dejar el ferrugento en el ferrugento, sino decirle al niño, ferrugento, sí, mi niño, ferrugento, pero también oxidado. Exacto. Folelé, mi niño, sí, pero también libélula. Ahora, Sí, que no sí. me hagan Quitar folelé. lo que me hicieron a mí. Efectivamente. A mí me dijeron, esto es una libélula. ¿Cómo que es una libélula, chicos? Si vengo hablando de folelé desde que Desde que tengo narices. ¿no? Sí. Efectivamente. Y Y además yo voy aparecía a en el usar libro, siempre folelé antes que libélula, porque volviendo a lo materno, yo aprendí sí, folelé primero, yo ¿no? también, Y luego claro, libélula. Y entonces me sí, sale más natural usar claro, folelé que sí, libélula. ¿Qué sí, quiere que te haga? no, Mira, cuando yo, Humberto, dime, perdona, yo sé que tú también eres experto en la enseñanza del español lengua extranjera. bueno, Siempre ha sido un campo que te ha gustado, ¿no? No me ha es tu gustado, campo pero no, yo, principal, de pero experto nada, Plácido. no, bueno, pero que es un campo que siempre te ha gustado, ¿no? Sí, me ha gustado, sí. Y quisiera preguntarte, ¿no? Que ¿cómo crees tú que influye la enseñanza del español a otros hablantes sobre las variantes maternas del español? ¿Puede considerarse en alguna vez una variante del español, el español hablado por extranjeros? Lo digo porque ya los ingleses están hablando de una nueva variante del inglés, que es el inglés hablado por los extranjeros, porque se produce una interlengua, ¿no?, entre esas lenguas de base que traen los extranjeros con el inglés. Y está influyendo, por ejemplo, mira, en los verbos frasales del inglés, ¿no? Los extranjeros, como tenemos muchas dificultades en entender esos verbos que cambian porque le ponen una preposición y cambia absolutamente el sentido del verbo, usamos paráfrasis, ¿no? En vez de usar el verbo frasal. Eso está ahora influyendo sobre la lengua materna, en la que los verbos frasales están siendo sustituidos por los nativos por paráfrasis también, por paráfrasis verbales. ¿Tú crees que en algún momento podremos hablar del español que hablan los extranjeros, que habrá alguna relación entre ese mundo y el nuestro? Porque además yo creo que es muy importante que desarrollemos la enseñanza del español. Y fíjate, en Londres en estos momentos hay más de 100.000 alumnos de español, o en Senegal aquí enfrente, en Dakar, hay 50.000 alumnos de español. Es decir, ¿consideras eso importante, que el español crezca también por ese lado? Bueno, después de escucharte, he de decir que tú sabes mucho más de esto que yo, obviamente, ¿no? No. Seguro que sí, Plácido. Yo te diría, bueno, sobre mi experiencia, ¿no? Yo creo que todo, en fin, ¿qué español habrá que enseñar a un extranjero? Pues, en fin, como el punto de partida es el siguiente. Yo a un extranjero, como un nativo, solo le puedo enseñar el español que yo conozco. A mí no me pueden obligar a que yo enseñe otra modalidad. O sea, además, eso no lo digo yo, se lo comparten la mayor parte de los especialistas, ¿no? Se enseña la modalidad del español que uno conoce y en la que uno se encuentra, ¿no? O sea, si algún extranjero, si está en Canarias, tendrá que recibir, lo sabe muy bien, el español de Canarias. Y si está en Salamanca, el español castellano. Y si está en México, el español mexicano. Pero eso además está generalizado. Yo hace unos años estuve en el Cervantes de Nueva York. Y efectivamente me decían eso, no, aquí no queremos profesores castellanos, queremos profesores, sobre todo mexicanos, queremos que la gente, que los americanos que aprenden español, claro, aprendan la modalidad mexicana, ¿no? Mexicana, o sea evidente. Yo creo que todo depende de cuál es la finalidad, vamos, si vamos a ser precisos en estos asuntos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad por la que un extranjero aprende español o un español aprende inglés, ¿no? Si es una finalidad puramente comunicativa o una finalidad cultural, entonces ya ahí hay muchas cuestiones, ¿no? En lo que yo no creo, bueno, puedo
claro que sí puede ocurrir eso, que se cree una interlengua probablemente, pero no solo una, ¿no? Habrá varias, por lo menos por zonas, ¿no? Varias interlenguas, ¿no? Pero desde luego lo que yo no creo es en que tengamos que constituir, que formalizar un español neutro, ¿eh? Porque eso es ese es el futuro, no, perdón, pero no, ese no es el futuro. Un español neutro es un español insangüe, no sé si esa palabra existe, sin vida, ¿no? Es un esperanto, ¿no? En fin, y por mucho que lo enseñemos, el extranjero cuando aprende español, usted lo sabe muy bien, va a aprender una modalidad. Hombre, si en su universidad inglesa le dijeron, no, el mejor es el español, así que vete para Salamanca y apréndelo allí. Bueno, pues aprenderá el español castellano. Ahora, si viene aquí, yo tengo ejemplos aquí de alumnos que están en filología española, alemanes y eslovenos que han aprendido el español canario, más felices que el pupa, ¿no? Han aprendido el español canario con ceseo, con ustedes y con alongarse, ¿no? En fin, ya habrá tiempo, ya la formación literaria pues los irá llevando al español. Porque por encima, es verdad, todo hay que decirlo, por encima de estas modalidades del español, que existen sin duda, hay una norma, una supernorma, ¿no? Que es la norma, la lengua culta escrita, ¿no? Eso sí es verdad que es intocable, ¿no? Y todos llegamos a esa lengua culta escrita por razones culturales, ¿no? O sea que sí, pero yo creo que hay que tener en cuenta esa realidad. Esa realidad claro, llegamos a esa norma culta escrita leyendo, enfrentándonos a los textos escritos, ¿no? Que sería el paso segundo, ¿no? El primero es hacerte con la lengua oral. Ocurre lo mismo que en la escuela. Yo a mi alumnado, que la mayoría de ellos son de educación infantil, porque imparto ahora más que nada en educación infantil, trato de que se hagan conscientes de que los niños y las niñas aprenden escuchando, ¿no? Y hablando. Y eso va a ser la base de su futuro desarrollo lingüístico, tanto oral como escrito, ¿no? Entonces, lo que propongo siempre es que tengan un buen conocimiento de su modalidad del español de Canarias, que conozcan, que estén seguros de proponer servir como buenos modelos a su alumnado, ¿no? Para que puedan desarrollar una base sólida sobre la que asentar la lengua escrita después. Yo creo que eso es lo primordial de la educación infantil, ¿no? O sea, mira, hacer lo contrario, además, es una tarea que no va a tener resultados, ¿no? Claro, es estéril. Si uno se empeña en que el chiquillo hable español de Castilla, y cuando el chiquillo va espontáneamente a usar español de Canarias, o sea que... efectivamente. Menéndez, creo que era Menéndez Pidal quien hace en su tiempo ya, Menéndez Pidal, a ver quién le pone una ¿Quién le tuje? Poco menos que ya afirmaba que todo esto de las diferencias dialectales iba a desaparecer, que íbamos hacia la homogeneidad. Él que era su campo de acción, sobre todo al plano fonético, ¿no? Al plano fónico, ¿no? Y poco menos que decía que que nos olvidáramos que todos los hablantes serían distinguidores entre C y Z, el pobre no dio para verlo, ¿no? Pero es que lejos de ocurrir eso, las diferencias fónicas se han ido acentuando. Se siguen acentuando. Hace unos años, oír a un hablante de las Islas Orientales, sobre todo de las Palmas de Gran Canaria, que dijeran las dos, sorprendía, y nosotros les decíamos, es que ustedes dicen las dos y las vacas, no, ellos dicen las dos y las vacas, ¿no? Pues bien, ya, a ver quién le dice a mis compañeros del Departamento de Lengua Española, a mi querida amiga Clara, a José Antonio Samper, el pobrecito, cuando estaba vivo, que decían mal las dos y las vacas. ¿Cómo lo voy a decir yo o cómo le vas a decir a García Márquez en fin, o al peruano Vargas Llosa que lo hace mal por ser ceseante? Es un disparate, ¿no? ¿Entiendes? Eso no ocurre, no puede ocurrir, es un dislate, ¿no? O sea que hay que aceptar que las normas cultas lo son de cada modalidad. Que la lengua escrita, por diferentes razones, hay que atenerse en la medida de lo posible a la norma culta escrita, pues sí, porque la situación comunicativa es diferente. Aquí no hay posibilidad de interactividad, entonces hay que dejar la cosa bien sentadita, bien clarita. Pues eso es la lengua escrita, que al fin y al cabo es un sustituto funcional de lo que es la lengua, que es la oralidad. También hay que considerarlo. Exacto. Sí. Ahí está. Y otra cosa que ustedes han participado los dos son autores de libros de texto y demás. ¿Ustedes no creen que quizás hoy en día
cada vez menos, porque se ve que cada vez se preocupa más el profesorado de preparar su propio material y de adaptar los materiales y tal. Pero ¿no creen que quizás los docentes de hoy, que fueron alumnos ayer, ¿no creen ustedes que quizás están un poquito influidos por esa forma de ver la escuela un poquito a espaldas del contexto? O sea, fuera de eso. Sí, en la Academia Canaria de la Lengua, cuya presidencia, como ustedes saben, desempeño, no iba a decir ostento, no ostento, ni detento mucho tampoco. Menos detento. Una de sus funciones es esa, ¿no? Es intentar, en fin, no inmiscuirnos en cuestiones que nosotros simplemente recomendamos, ¿no? Asesoramos y tenemos conciertos con la Consejería de Educación, damos charlas a todos los centros que nos lo piden sobre estas cuestiones y tenemos todos los años una reunión con algunos de los sectores en los que el uso de la lengua tiene una importancia fundamental. Profesores y periodistas, ¿no? Pues bien, en todas las jornadas que hemos celebrado con profesores, sobre todo de secundaria, bueno, también de primaria también, la conclusión ha sido la misma, ¿no? Unánime, entre todos los profesores. Pero Humberto, pero señores académicos, pero es que estamos haciendo una cosa y luego los libros de texto preconizan otra, ¿no? Y efectivamente ya nos hemos dirigido institucionalmente a la Consejería de Educación con el fin de instar a las editoriales de que redacten sus libros, que escriban sus libros en español, en nuestra modalidad dialectal. O sea, claro, que si no te ves enseñando esas cosas, ¿no? No con ansina, ni trabucarse, ni jaito, no. En español nuestro, con las 4 o 5 características, en fin, que le proporcionen al chico esa seguridad y que eviten esa interferencia producto de la proximidad del español castellano y su tradicional e histórica condición de modelo del español. Precisamente por eso el hablante mexicano, el hablante colombiano, el hablante venezolano no tiene esa complejo, entre comillas, porque no se les ha creado ese complejo, porque no claro. tiene ni la Real Academia Española dando la lata, dando la vara, ¿no? Ni los libros de texto, ni la Radio Nacional, ni la SER, no, están... ¿ah? Hay una anécdota que siempre me ha... las anécdotas sirven mucho para ilustrar esto, ¿no? Sí. Oye, fulanito, qué sé yo, se encuentran dos personas en el pueblo, ¿no? Y dice, chico, esto es una vaina, esto no hay quien lo arregle, no sé. Hablando en el español caribeño, ¿no? Y entonces le dice el otro, pero chico, ¿qué pasa? ¿Has estado en Venezuela? Y dice, no, estoy arreglando los papeles para irme, ¿no? O sea que estaba arreglando los papeles para irse a Venezuela y ya hablaba venezolano. Pero es que luego, si iban a Venezuela, y lo digo por experiencia propia, venían hablando la modalidad caribeña. Se hacían con aquella modalidad. ¿Por qué? Porque la consideraban que les daba más seguridad. Decir claro. Cobija en lugar de manta, decir tal cosa en lugar de armario. En fin, aquello era seguro. Aquí no, aquí había vacilaciones, ¿no? ¿Por qué se produce? Es que los venezolanos lo hacen mejor. No, los venezolanos no sufrían esa interferencia del español castellano que ahí sufrimos los canarios. Yo creo que esa interferencia en parte viene causada por el excesivo uso de la lengua escrita en la escuela, por un lado, porque se trabaja mucho la lengua como objeto de estudio, ¿no? Eso es verdad. Y yo no diría, perdón Antonio, por excesivo. Sí. Yo en estos casos nunca hablaría de excesos. No, excesivo no, pero claro. Por todo yo diría por la poca práctica o el poco tiempo que se dedica a la oralidad. Exacto. Yo me refería a excesivo en cuanto a la proporción, ¿no? Sí, o sea, se trabaja mucho más la lengua escrita porque el alumnado muchas veces está más tranquilo, están dedicados a su trabajo. Claro. Y tal, y en ese sentido, pues parece que todo está más serenito, ¿no? Pero yo creo que hablar en la escuela es fundamental. Fundamental. Sí. Además, sin comprensión no hay aprendizaje. Si no nos entienden, ¿cómo van a aprender? Oye, Humberto, sin comprensión y sin afecto, sin integración social, ¿no? O sea, tiene que haber gente alrededor, tiene que haber creatividad, tiene que haber pues todo eso, ¿no? Contagio. Si no, no hay no hay aprendizaje, ¿no? Humberto, ¿por qué no nos explicas un poco a qué se dedican ustedes en la Academia Canaria de la Lengua? ¿No? Danos Vamos, encantados. Sí.
Bueno, la academia, como ustedes saben, es una institución que tiene ya, bueno, todavía es adolescente, tiene 20 años, tenemos 20 años de existencia, ¿no? Y se crea precisamente con esa finalidad, la de promover, estudiar, difundir, aconsejar, recomendar cuestiones relativas al español de Canarias, ¿no? Desde su fundación empezó a conformarse con grupos de académicos de 3 clases, ¿no? Numerarios, bueno, están los fundadores, luego con los fundadores se formó el grupo de los numerarios, en el que hay 3/3 de escritores de prestigio, filólogos y otras personas de la vida, de la intelectualidad, si quieren, de las islas, ¿no? Luego están los académicos honorarios y académicos colaboradores, ¿no? Pues bien, la academia funciona por comisiones, ¿no? Entre las que las 2 más activas, por razones obvias, son la Comisión de Lengua, que fundamentalmente trabaja en lexicografía, así la llamamos, la Comisión de Lexicografía, cuyo objetivo fundamental, en principio, es ir elaborando el diccionario del español de Canarias. Digo ir elaborando porque jamás se completará, la lengua está viva, ¿no? Ya tenemos una primera versión cerrada, que es el diccionario básico de canarismos, que todos ustedes conocerán, y estamos ya concluyendo un diccionario general, si quieren, de canarismo, que duplicará el número de entradas de este diccionario básico, que tiene ahora 10.000, pues el otro tendrá en torno a 30, 40.000 entradas, ¿no? Pues esa es la función de esta comisión de lexicografía, que trabaja minuciosamente, que nunca hará definiciones como hace aquel diccionario de antes que les comentaba, que define soberbio como altanero y altanero como soberbio, ¿no? Que es ¿no? Aquí nos preocupamos de dar unas definiciones elaboradas, sobre todo del tipo de la definición por género próximo y diferencia específica, la definición aristotélica, ¿no? Y eso sí, siempre constatando que aquella definición, que aquel uso, que aquella palabra que estamos recogiendo tiene existencia real. O sea, que no estamos trabajando en diccionarios de despacho, ¿no? O diccionarios de escoba, ¿no? Vamos recogiendo lo que se ha dicho, que también está bien. No, vamos a ver lo que se ha dicho y vamos a comprobar si lo que se ha dicho ha estado bien dicho, ¿no? Si todavía conserva utilidad, ¿no? Efectivamente, pues con ese rigor, por eso alguien podrá decir, jolines, ¿todavía siguen trabajando? Sí, seguimos y cerraremos el trabajo y continuaremos, ¿no? Sí. Claro. Pero bien, si quieren, yo los animo a que ustedes consulten nuestra página web. Por cierto, la tengo abierta aquí ahora por si había alguna cuestión que podrían plantear, pero vamos, es una página que tiene fácil acceso, academiacanarialengua.org, se accede. Tenemos además, y por si acaso me olvide, tenemos una aplicación también con este diccionario básico de canarismo que ustedes se pueden bajar para cualquier tipo de teléfono móvil, ¿no? Sea de iPhone o de la otra, en fin, de cualquier tipo, ¿no? En donde pueden ustedes consultar ese diccionario básico de canarismo y la página de la academia, que además contiene otras muchas informaciones aparte de ese diccionario básico de canarismo. Por ejemplo, una función fundamental es la de aconsejar, recomendar, sugerir, proponer soluciones a muchas dudas planteadas por los hablantes, ¿no? Nos escriben con mucha frecuencia muchos ciudadanos preguntándonos por tal o cual significado de tal palabra, que la han visto en el diccionario de canarismo, pero no está, que la han buscado en el diccionario de canarismo y no está registrada. Pues rápidamente lo que hacemos es tomar nota de ese asunto y ya empezar a trabajar si efectivamente esa acepción que el ciudadano en cuestión no detectó, pues en realidad existe, ¿no? Se usa, existir. Si la usó es que existe, ¿no? Otra cosa que tenga una extensión más o menos generalizada. Otras veces nos preguntan por la etimología, como Plácido decía antes, ¿dónde procede la palabra cambullón? O desinquieto es una palabra incorrecta. Entonces, de esa manera, pues se va enriqueciendo una base de datos enorme sobre dudas sobre el español de Canarias. Ya hemos publicado una primera selección de esas dudas en un libro que recomiendo, en fin, que se llama precisamente Dudas más frecuentes sobre el español de Canarias. Un librito, vamos, de
par de centenar de páginas, ¿no? En donde recogemos las dudas más frecuentes de todos los niveles lingüísticos, en el nivel fónico, en el léxico y en el gramatical. Está muy bien el librito, y no es porque lo diga yo, sino porque es una buena selección. Cada vez que... Sí, no, además, tú imagínate, para nuestra facultad, una facultad de educación, pues es un libro fundamental, ¿no? Fundamental, sí, claro. sí. Te agradecemos Sí. la recomendación y Bueno, vamos. ya les haré, Plácido, les haré llegar ejemplares de este. Este es uno de nuestros problemas, ¿no? Que, bueno, si ustedes entran en nuestra página web, verán que el trabajo que se hace en la academia, en fin, cuando me dicen a mí, pero trabajan mucho, yo les digo, bueno, consulten ustedes cualquier otra academia que no sea la Real Academia Española, que tiene un montón de dinero y tiene otros objetivos, ¿no? Pero otra academia estatal del ámbito americano, en fin, o no americano, pues ya hay academias también en África, la guineana, por ejemplo, y díganme si estas academias, a lo mejor la mexicana puede que sí, pero ni la venezolana, ni la argentina, ni la cubana tienen la actividad que tenemos nosotros, ¿no? Una enorme actividad. Otra cosa es que no hayamos podido hacerla llegar a toda la sociedad. No tenemos los medios, que es algo que Humberto, esperamos tener en el futuro, sí. Humberto, ¿te parece que te Sí, Perdóname, perdona, otro sí. aspecto que no quiero dejar al No, margen por es que supuesto, también, aparte discúlpame. de las cuestiones lingüísticas, también nos preocupamos por las manifestaciones literarias de nuestra modalidad lingüística, de nuestra literatura. O sea, que también es un aspecto, lo digo porque para los profesores de lengua y literatura hay un material magnífico ahí. Tenemos Archipiélago de las Letras, que es una especie de enciclopedia de escritores canarios, ¿no? Donde ofrecemos características biográficas, bibliográficas, textos antológicos de su obra, etcétera, ¿no? O sea que les sugiero que entren en la página de la academia y ya verán ustedes que, bueno, de hecho mucha gente entra, porque ayer me mandaba una de las chicas de la academia, en el año 2020, por ejemplo, accedieron a la web de la academia 419.000 usuarios, es decir, casi medio millón de personas, lo cual... Sí, muy bien. Pero así y todo, tenemos la certeza de que no estamos llegando. Pues yo te voy a hacer una pequeña oferta, Humberto, Dime, Blas. y te voy a emplazar un poquito. Yo de verdad confío en que el año que viene volvamos a la presencialidad normal, porque esto de la adaptada nos tiene a todos un poquito locos ya. Y me gustaría que vinieras un día a tu antigua escuela de magisterio, en el salón de actos que conoces muy bien, que por cierto, esto te va a gustar, Humberto, hemos descubierto unos murales, ¿no?, que estaban tapados por la pintura en el techo. Coño. Y estamos haciendo unas catas porque hay murales, no sabemos todavía el valor artístico que tienen, ni cómo están, pero tenemos ya un proyecto de destaparlos y por lo menos ver lo que hay, y a lo mejor guardar un trozo, restaurarlo un poco, ¿no? Restaurarlo y tenerlo como un patrimonio de tu antigua escuela, donde tú llegaste a la universidad, llegaste a la escuela, no llegaste a ningún otro sitio. Mi primer destino, sí. Tu primer destino. Y me gustaría, si a ti te parece bien, que vinieras un día con el alumnado nuestro de la facultad y el profesorado a una sesión en el salón de actos para hablar para hablar de la academia, para hablar del español de Canarias y para hablar de todas esas cosas para difundir, básicamente, porque yo creo que a veces uno hace las cosas, ¿no? Y el problema es que, ¿no?, lo que dicen los americanos, what it isn't in Google, it doesn't exist, ¿no? Lo que no está en Google no existe. Y a veces es que tenemos que promocionar o que dar a visibilizar nuestro trabajo, porque es fundamental. Y entonces yo creo que una facultad de educación donde salen maestros y maestras, ¿no?, que van a impartir lengua española, pues te agradeceríamos muchísimo que pudieras un día venir a contarnos del español, pero también de las maneras de acceder, de las cuestiones estas de la academia que podrían ayudar a nuestro alumnado sin lugar a dudas. No, te agradezco la oferta, pero ten la certeza de que estaríamos encantados en hacer todo esto que nos planteas, ¿no? Esto y más, en fin, y cualquier tipo de colaboración, que no solo de esta perspectiva, si quieres, más amplia, ¿no?, de un salón, ¿no? Sí, incluso para clases concretas, ¿no? Cualquier compañero, Antonio, Sí, sin duda. Es que me lo estaba planteando, además. Que quiera echar mano de la academia para... Claro, hombre, claro que sí. Es que la academia...
Tiene Sí. que ser útil es útil para la sociedad, y la educación Claro. es un servicio de esta sociedad Por supuesto. fundamental. Fíjate una cosa, yo el otro día estaba hablando con mi alumnado de infantil, de nuevo, lo estaba planteando y digo, ¿ustedes recuerdan cuáles son las 3 grandes áreas que se trabajan en infantil? Sí, sí, la primera es conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Bien, la segunda es pues, ya en lo que es el entorno, ¿no? Y la tercera de ellas, eh, lenguaje y representación. Digo, claro, la primera de las áreas es el yo, la segunda es el no yo, o sea, lo que es ajeno al niño. Y la tercera es cómo se conecta el niño con su entorno, que son su lenguaje y sus sistemas de representación. Entonces, lógicamente, eso tiene un valor incalculable. Eso es la herramienta fundamental, ¿no? Para desarrollar a una persona. Y eso yo creo que si hay alguien que vela por ese valor, por esa herramienta, es la academia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo, fui una vez a colaborar en una mesa redonda, ¿te acuerdas, Humberto? Sí, claro, sí, sí. Y había una sede, yo no sé si esa sede es una sede estable, es física, es una sede de la propia academia, pertenece a la academia. Cuando tú fuiste, hicimos la reunión, Sí, creo que fue arriba, no, la hicimos en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. efectivamente. Sí. Sí, No, nuestra sede está en la calle Enrique Bolson, que Plácido conoce muy bien, ¿Sí? cerca del Mensei, hay una casita, ¿no? Pero que, en fin, que a todas luces es insuficiente porque no nos permite celebrar estos actos, en fin, ni recibir Sí. ahí a gente, sino nos reunimos las comisiones de lexicografía y de literatura, pero poco más, ¿no? O sea que nos gustaría tener unas dependencias más grandes, más dignas, ¿no? Con el fin de tenerlas yo- abiertas al público de forma permanente, ¿no? claro, es que Aquí yo en Las creo que Palmas, claro. precisamente, sí, sí, sí. Yo creo que precisamente si tenemos estas dos capitales, si no es posible tenerlos en más sitios, por lo menos en las dos capitales, que la gente pueda acercarse Claro, claro. y trabajar in situ con la gente y con las personas que están allí y consultar y ver y comprobar que realmente es algo físico que existe y que está ahí, no solo una página web virtual, sino que Claro, claro. No, hay desde gente que luego. trabaja detrás y que, hombre, yo creo que a todas luces, creo que es insuficiente la presencia que Ujú. se le da, ¿no? A la academia, ¿no? Yo Sí. creo que primero, que debería estar más en contacto con las facultades y con los colegios, ¿no? Y con todo, cualquier centro educativo. O sea, debería haber más trasvase, más Hombre, transferencia entre claro. uno Sí, y esto. sí, sí. Y, Sí. y segundo, que debería estar más visibilizado, ¿no? O Sí, sea, Sí, pero para eso el deberíamos trabajo contar es con más enorme, medios, ¿no? Con más medios. sí. efectivamente. Vamos, en fin, no es por, pero todo lo que hacemos en la academia, los académicos es gratis et amore. Amores. Nosotros no cobramos No, nada ni queremos cobrar, pero hombre, pero también queda muy feo que nos resulte gravoso, ¿no? Que si tienes que desplazarte Bueno, claro, en fin, a Alcalá en el sur, pues tengas que pagarte también el transporte, ¿no? Pero bueno, eh, eh, en fin, no tenemos la sede que tenemos, por ejemplo, no, te lo digo ahora mismo porque estamos solicitando la renovación de su ocupación, o sea que no es nuestra, ¿no? Es de patrimonio de la comunidad, pero cada cierto tiempo tenemos que renovarla, ¿no? Con lo cual uno siempre está con la preocupación de, coño, nos la quitarán para otra cosa. Y luego la asignación dineraria tampoco es fija, ¿no? Sino también depende de los presupuestos. depende de la Entonces, versión. lo que sí queremos es conseguir por lo menos estabilidad en esos dos aspectos, ¿no? En las sedes de aquí de Las Palmas y en la asignación presupuestaria y contar con un personal fijo, que no somos nosotros, sino que son filólogos, jóvenes filólogos que trabajen en la academia Sí, como ayudándonos a elaborar ese funcionarios de la diccionario, academia, ¿no? claro, funcionarios de la academia, claro. efectivamente, sí. Sí. Hombre, yo sé que esto sería, viendo los presupuestos de otras fundaciones, y no voy a dar nombres, esto sería el chocolate del loro por utilizar lo que nosotros necesitaríamos, ¿no? Muy poco en relación con lo que cobran lo que se les asigna a otras fundaciones. Pero yo soy optimista y espero que ahora, que se está hablando mucho de esto con esta propuesta de la proposición no de ley que se presentará en el Parlamento estos días, efectivamente se haga efectivo, y perdón la redundancia, este artículo 37.7 de los estatutos que dice que es un principio rector
de la política de las islas, la defensa, promoción y estudio del español de Canarias. Un principio rector, dice el estatuto, ¿no? Y si es así, pues tendrán ya que darle a la institución pues cierto grado de fijeza y seguridad, sí, ¿no? Sí, no estar así trabajando siempre con algunas expectativas de futuro. Sí, porque tenemos un patrimonio físico, que es el entorno y tal, en el que todo el mundo trabaja y hay instituciones, hay un montón de dinero dedicado, pero hay otros patrimonios que no se ven, pero que se utilizan, como nuestra variedad, que hay que tratarlo por igual, ¿no? Hay que cuidarlo igualmente, ¿no? Sí. A veces se habla de patrimonio inmaterial. Yo no diría que es inmaterial. Yo no diría que es inmaterial. Yo no creo, ¿no? Yo creo que tiene bastante presencia. Estamos trabajando, por cierto, a ver, vamos a ver si podemos presentarlo en los medios de comunicación, porque es un proyecto precioso que se llama el COECAN, Corpus del Español de Canarias, algo así, Corpus Oral del Español de Canarias, ¿no? Es un proyecto precioso, ¿no? Entonces estamos recogiendo muestras con el fin de tenerlo ahí por si acaso algún día se pierden, ¿no? Muestras del español oral en diferentes puntos del archipiélago, ¿no? Y en un programa que será público, de acceso público, cualquier hablante puede buscar la palabra, qué sé yo, chercha, lo que Plácido decía antes. Vamos a ver si chercha se dice, está registrado en Guía de Isora o en la Vera del Puerto, ¿da? Clica ahí en el ordenador y aparecen podcasts o grabaciones, dije un anglicismo, un anglicismo sin necesidad. Tenemos que buscarnos una. Grabaciones sobre esa palabra, o sea que puede ser un proyecto muy bonito que espero tener que presentar en breve a nuestro público, ¿no? Sí, a la ciudadanía. Yo solo digo una cosa, el gobierno de Canarias que se dé prisa porque si no me traigo la Academia Parafo, que tengo una casa aquí vacía. Bueno, allá nos vamos, Antonio. Bueno, señores, hemos llegado al final del tiempo que tenemos establecido para las videotertulias. Y la verdad que se me ha pasado el tiempo volando, porque estas cosas son así, pero bueno, debemos cumplir con el horario establecido. Yo estoy agradecido, ¿no? Como dicen nuestros jóvenes, no agradecido, sino lo siguiente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo tengo con Humberto en estos momentos. Además, lo he emplazado para que este próximo curso nos visite y nos presente y podamos establecer algún tipo de colaboración con la institución que él tan dignamente preside, amigo Humberto. Desde luego has vuelto a demostrar que eres un gran comunicador y una gran persona y bueno, yo no te tengo que invitar porque tú sabes que la Facultad de Educación es tu casa, una casa que tú has dirigido en tiempo. Sí. Y que nunca te vas a ir. Así tuya que tuya. Sí, es más, ¿Alguna vez he estado en alguna clase del máster de educación con Gonzalo en una charleta? Sí, pero bueno, claro que sí. Voy allí y me siento como en casa, ¿no? Y que nadie me diga lo contrario. A ver, el otro día pasé por ahí y hasta fui a ver si el casillero mío todavía funcionaba, pero no, ya no funcionaba. Es que tú sabes que estamos faltos de todo, ¿no? Y entonces el casillero que se va, que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿vale? Pues, no sé, Antonio, si tú te quieres despedir y le dejamos la última palabra a Humberto. Tanto como despedirme, no quiero despedirme, pero bueno, sí quiero agradecerle muchísimo a Humberto esta intervención, que nos haya prestado este tiempito que para todos es escaso, pero que se lo agradezco en el alma porque este patrimonio nuestro hay que cuidarlo y tú decías antes, es un gran comunicador, es un gran trabajador, es que es una persona muy comprometida, ¿no? Y a mí eso yo creo que hay que reconocerlo y ojalá pudiéramos hacer más divulgación como esta, y utilizarte y exprimirte un poquito más, Humberto. Bueno, yo te lo agradezco en el alma, no solo por el aprecio que te tengo como amigo, sino como profesional y como profesor, ¿no? Gracias. Igualmente, esto es todo recíproco y saben que para mí esto no supone ningún esfuerzo ni una pérdida de tiempo, todo lo contrario, ¿no? Yo encantadísimo. Eso sí, a ver cuándo esto podemos hacerlo presencialmente, caray. Exacto. Sí, porque además esto merece una continuación fuera del ámbito académico,
con una guitarra, Sí, hombre, sí. con Sí. Con una Sí. copita de vino de Tacoronte. una copita de vino de Tacoronte y la alguna victoria isa, de Botán. O de isa Arafo, o ¿no, alguna Antonio? folía. Arafo. Sí, sí. En Arafo que hay buenos vinos también. Sí, Hay sí, buenos muy vinos, sí, buenas sí. bodegas. Ayer probé un blanco muy bueno de por ahí, cuyo nombre Sí. no voy a decir para no hacer publicidad. Hombre, claro, bueno, por supuesto. Te lo diré en privado. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Espero que la comunidad de la Facultad de Educación valore esta conversación, porque creo que es un tema que en estos días de celebración de nuestra comunidad autónoma, pues es de gran relevancia. Así que muchísimas gracias y como decía que el famoso presentador americano, era de noche, él se despedía siempre con buenas noches y buena suerte. Yo hoy me voy a despedir con buenas tardes y buena suerte. Igualmente, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Salud. Hasta luego.